Bien, conversando con muchos colegas respecto del modelado de la resina o qué resina es mejor, qué resina es más fácil de modelar, yo pienso que es importante en el manejo de la resina el uso del líquido modelador. El líquido modelador es literal resina líquida, ¿cierto? Es BIS-GMA, como una agüita de resina, pues para ponerla fácil. Me sorprende que muchos colegas jóvenes no lo conocen. Muchas personas no conocen el líquido modelador. Para las personas que se desenvuelven en estética, por supuesto que es un elemento muy familiar. Le hablo a los que apenas están como ingresando en el tema. Entonces, con este líquido de resina, con esta agüita de resina, que tenemos opciones de diferentes marcas como Modeling Resin de Visco, Wetting Resin, que es, yo diría, el más popular, es Wetting Resin de Ultradent. También hay otro que se llama Modeling Resin de Ceramash, tiene de Shofu. Hay muchísimas marcas. Es como una especie de bonding sin alcoholes y sin rellenos. Funciona muy bien. Algunos tienen carga de relleno, lo cual también funciona bien. Está perfecto. Sirve para lubricar la espátula, para humectar la espátula, pero que se escuche bien esa palabra humectar o lubricar, no para empapar. No es llevar una gota de líquido modelador a la espátula o al pincel y llevarlo empapado, no. Es para simplemente humectar, para que la espátula resbale muy bien con la resina y la manipule más fácil sin que la resina se comporte como viscosa con la espátula o se pegue a la espátula. Es para eso únicamente. O en el pincel igualmente. Hay que tener mucho cuidado con el pincel porque al ser un elemento con pelitos, ¿cierto? Como que actúa un poco como esponja y quiere absorber mucho líquido modelador. Entonces siempre el líquido modelador es solo para humectar, para que el pincel esté ligeramente humedecido, pero no empapado el líquido modelador. En la espátula es un poco más fácil de controlar. ¿Cómo usualmente recomendamos usarlo? Una cosa, muchas personas preguntan, ¿es bueno usarlo? Hay otras personas que lo conocen pero dicen yo no lo uso porque debilita la resina, yo no lo uso porque le cambia el valor a la resina. Bueno, todo esto es falso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede abusar del líquido modelador. El líquido modelador es maravilloso para que la resina se comporte bien con la espátula y usted pueda manipular y hacer la morfología, que es bien compleja, con facilidad, ¿cierto? Como facilitar el proceso de manipulación y de modelado de la resina. Entonces, para mí el líquido modelador es indispensable en la estética dental. Claro, hay materiales para los cuales de pronto no lo necesitamos. Hay un tipo de resinas que no te necesitamos utilizar tanto modelador, pero hay momentos, depende también del clima, si estás en clima frío, clima caliente, la resina se comporta de diferentes formas. Entonces es indispensable tenerlo porque sí que a veces se necesita. También es importante para hacer reparaciones, en el proceso de reparación de burbujas, siempre hay que tener líquido modelador. Wetting Resin, Modeling Resin, recuerden, es el que necesitamos. Ahora sí, bien, para modelar la resina, ¿cómo lo usamos? Entonces, de la siguiente manera es como nuestra recomendación. Nosotros siempre tenemos que tener a la mano un resinero, ¿cierto? Entonces voy a hacer el ejemplo aquí mismo en la uña, la voy a bajar un poquito. Espérame un segundito, la voy a bajar. Sí. Voy a hacer aquí como una especie de mesita improvisada, ¿listo? Entonces, acá estamos. Entonces, tengo aquí un resinero. Y lo que hacemos es, quité la tapita del resinero. Y este es el wetting resin. Lo que vamos a hacer es dispensar el wetting. Aquí, mira, qué cosa hermosa. Un poquito, ahí le eché mucho por razones del video, pues para que se vea, ¿no? Entonces, wetting resin. Y si vamos a utilizar el pincel, voy a mirar que me esté enfocando bien acá. Perfecto. Entonces aquí tengo la gotita. Y aquí voy a poner mi guantecito. Lo que hacemos es solo tocar la puntica del pincel, en el razón del pincel. Y luego en el otro espacio del resinero, entonces lo que vamos es a eliminar todos los excesos. No a secar, sino a eliminar todos los excesos de tal forma que el pincel quede humedecido, pero que no vaya a quedar así pues con una gota, que muchas personas llevan la gota de resina, perdón, la gota de wetting, la llevan a la resina así. No. Entonces tú lo untas y luego eliminas todo el exceso de tal forma que veas que el pincel queda brillante, pero que no quedan
excesos de wetting. Ahí exactamente igual, inclusive lo puedes hacer también en el guante. Entonces pasas el wetting al guante, lo voy a poner aquí para que sea más fácil. Pasas el wetting al guante y le haces así. A mí pues, personalmente me gusta más. Y ahí ya quedó. Ya vas a ver cómo el pincel resbala, puedes manipular bien la resina, puedes adosarla, puedes homogeneizar la superficie pincelándola sin que la resina se arrastre con el pincel porque está lubricado y no altera las propiedades de la resina porque lo que estás incorporando es muy poquita matriz orgánica. Vale, muy poquitos radicales libres que tiene esto, porque le estás haciendo en una capa súper fina. Entonces, lo más importante para utilizar el líquido modelador es controlar la cantidad. Hacerlo como debe ser, para lo que está hecho, para lubricar, para limpiar. Por ejemplo, si te cae polvito en una resina que estás modelando, te la limpias con líquido modelador, pero poquito. La espátula, por ejemplo, esta espátula de esfera, lo que hacemos es untamos, así queda una gotita, y lo que hago es aquí en el extremo que está limpio, lo que hago es frotarla para que quede únicamente lubricada, como engrasada, para que ella resbale, adose bien la resina sin arrastrarla. Eso es todo, amigos. Entonces, wetting resin, modeling resin, líquido modelador, totalmente recomendado para la manipulación de resinas estéticas, igualmente en sector posterior, siempre hay que tenerlo, pero se usa de forma adecuada, porque si le pones mucho, haces un charco, como decir, de resina fluida, y es una resina que no está preparada para soportar cargas. Es una resina para lubricar instrumentos o para limpiar una superficie, para que los instrumentos se resbalen, manipule bien la resina y no la arrastre, ¿vale? Y no se pegue de los instrumentos. Bien, amigos, entonces nada, hasta la próxima y seguimos. Mañana nos vemos. Chao, chao.